Primero que nada, aquí les van unos cuantos datos sobre el turismo en Cuba. Hablemos de las estadísticas del año pasado 2025 y es que para ese periodo la isla estuvo acogiendo aproximadamente 1.810.633 visitantes internacionales, lo que representa una caída del 18% respecto al año 2024, cuando llegaron aproximadamente unos 2,2 millones. Haciendo una comparación histórica, se tiene registrado que en el año 2018 contamos con una llegada de 4,7 millones, que es considerado un récord histórico. En el 2019, 4,2 millones. En el 2024, como les mencioné, 2,2 millones. Y por supuesto, en el año pasado, 2025, 1,8 millones de extranjeros o de turistas. Esto significa que el turismo ha caído aproximadamente en un 62% desde su pico en el año 2018. O sea que básicamente estamos hablando del peor año del turismo en Cuba en al menos 20 años, excluyendo la pandemia. Y si hablamos de los ingresos estimados alcanzados en este periodo, en 2025 con el turismo se estuvo recaudando alrededor de 917 millones de dólares. En lo que va de este año 2026 tenemos recogido como estadísticas que al menos 240.578 viajeros internacionales llegaron al país en el mes de enero. Esto representa 9,2% menos que en enero del 2025 y 24.255 turistas menos que en el año anterior. Por supuesto que para este contenido se hace necesario recorrer muchas de las calles que son transitadas y visitadas por el turista para de esta manera comprobar el flujo de ellos en la actualidad dentro de la ciudad de La Habana. Así que acompáñenme en los próximos minutos. Comenzamos aquí en el Parque Central, uno de los tantos puntos de referencia icónicos del turista en La Habana, Cuba, que aquí, como ven, para el bus que hace todo el recorrido por varios puntos de la ciudad para que el turista se monte y conozca un poco más allá del centro de la ciudad. Y también nos encontramos con esta guagua que cumple la misma función, pero está destinada principalmente para viajar a las playas del este y otras zonas playeras dentro de la ciudad. Aquí por lo general es un punto donde se reúnen muchos de estos grupos de viajeros que están haciendo un tour por la ciudad, andan con un city tour y así conocen más de esta parte, de esta unión de La Habana Vieja y de Centro Habana, que se tiran más contra La Habana Vieja, ¿no? Pero bueno, miren, aquí ven uno de estos grupos de los que les estoy mencionando. Que ninguno son turistas, pero bueno, algo así parecido te encontrabas aquí con mayor cantidad de extranjeros, ¿no? Y bueno, el parque está prácticamente vacío. Ahora, por supuesto que vamos a caminar un poco la calle Obispo, sí, para que no me regañen ni me digan, oye, pasas por los mismos lados, pero para hablar del tema turistas en Cuba y toda esta temática, es necesario pasar por calles que es necesario sí o sí llegarse aquí, como es el caso de la calle Obispo, entre otras que conforman a el municipio de La Habana Vieja. Bueno, miren este parqueo. Ahora yo digo que estoy caminando por España y quizás la gente me lo cree por el tema de la arquitectura. Y miren, el desfile de autos de lujo que hay aquí, que mayormente todos son de turismo y de firmas. Comenten ahí abajo si los reconocen, la marca, el año. Y bueno, me atrevo a decir que la mayoría de los autos que ahora mismo están circulando de turismo, como los que les mostré ahora, están siendo manejados por cubanos americanos, cubanos que vienen de Estados Unidos o de otros países a continuar con sus negocios aquí, y en algunos casos extranjeros. Miren, el Floridita
todavía no está abierto. Sé que recientemente pasó por un proceso de remodelación, pero bueno, no sé si es que hoy no abrirá, pero en estos horarios en los cuales pasamos, que son prácticamente ya a las 10 de la mañana, aún no está abierto. Bueno, en este pequeño trayecto que hemos hecho, que forma parte de cualquier recorrido del turista por la ciudad de La Habana, solo vi una gran parte o 2 o 3 grupos de turistas bien pequeñitos en la parte del Capitolio, ¿saben? Es como que una ley que persona que no venga a La Habana y no se tire una foto en el Capitolio es como si no lo hubiera visitado, ¿no? Entonces ahí, aunque haya menos flujo de turistas en Cuba y sobre todo en la ciudad de La Habana, sí o sí te vas a encontrar a alguien haciéndose alguna fotografía. Y bueno, como mismo hablo del Capitolio, tengo que hablarles de la calle Obispo. Aquí siempre ha existido tremendo movimiento, no solo de cubanos, sino de extranjeros, como que adentrándose, haciendo el intento de adentrarse en la vida del cubano, la vida cotidiana, el día a día, que como siempre digo, no solo se trata de esta parte de la ciudad. Si el turista realmente quiere conocer la vida cotidiana y la vida del cubano a pie, no todo puede centrarse en La Habana Vieja, porque básicamente como que esta parte de la ciudad está dedicada exclusivamente para ellos, ¿no? Y bueno, como se pueden dar cuenta, hay más cubanos que turistas. Eso es un hecho. Y más en una calle como esta. Vamos a entrar a esta feria de artesanía que mayormente es para todo público, ¿no? Pero mayormente es dedicado a un público extranjero, por el tema de los souvenirs, permiso, por el tema de los souvenirs y los recuerdos de Cuba y demás. Y creo que la feria está hasta en apagón. Está cerrado, ayer abrió.
Gracias. Oigan, sí les puedo decir como cubano viviendo en Cuba. Esto es algo que nunca se había visto por bastante tiempo, que era encontrarse una de las calles más transitadas por el cubano y por el turista de la zona vieja, así en esas condiciones prácticamente vacías, que no hay casi nadie. Ya a esta hora, como nos gusta decir a nosotros, se prende esto porque era un flujo de personas caminando por esta calle, que ya a día de hoy la realidad es completamente diferente. Bueno, llegando a esta última parte de la calle, porque sí, en todo el video no nos vamos a detener solamente en la calle Obispo, quería mostrarles esta parte que ha ganado un poco más de fuerza, ya ha cogido un poco más de vida por la apertura de estos negocios, que en algún momento estuvieron prácticamente cerrados y volvieron a abrir nuevamente. Y bueno, ahí ya después de tanta caminata, sí vimos un grupo de turistas sentados. Aquí nos encontramos con el Hotel Ambos Mundos, que hace poco queríamos subir porque hay como una especie de tour por el hotel, incluyendo la habitación donde estuvo hospedado Ernest Hemingway, pero la vez o la ocasión que intentamos hacerlo no pudimos hacerlo. Miren, esta zona de aquí siempre hay como 2 o 3 personas que se sentaban y hacían el servicio de hacerles trenzas a los turistas y por eso, ¿saben?, cobraban su dinerito o su propina. Y bueno, no están ni los turistas ni la gente que hace las trenzas, vaya. Al menos están estos músicos aquí que cuando vean un grupo de turistas, ustedes saben, se ponen activos. Y bueno, decidimos recorrer toda esta calle porque aquí en otro de los parques de esta parte de la ciudad también se concentran, ¿saben? Estamos como que intentando localizar los puntos donde ellos se concentran para ver si los vemos, porque básicamente ahora mismo están en extinción, metafóricamente hablando. Bueno, miren, aquí sí, ya vemos un pequeñísimo grupo con una guía. Y bueno, quizás en el recorrido hayan unos cuantos puntos importantes que no he mencionado, que el turista hace la visita. Por eso es que llega a un lugar tan icónico, porque sí, sé que toda esta parte de la arquitectura, del casco histórico, les llama muchísimo la atención y por toda la historia que cuenta. Incluso incluyendo sitios y edificaciones como el Castillo de la Real Fuerza que ven por acá. Nos estamos acercando a otro grupo que encontramos. Estamos aquí en búsqueda de captura, que seguro ya hicieron todo el recorrido por la calle Obispo, por otras calles de por aquí de la ciudad, y quizás van a hacer ahora la entrada del museo. ¿De qué parte nos visitan? Buenos días. Soy de Cuba. Ya, vamos.
Retomando el tema de las estadísticas y del flujo de turistas o de extranjeros dentro de la isla, saben que existen muchos factores que conllevan a ello, pero si hablamos de uno de manera actualizada que hemos tenido la oportunidad de exponer un poco más en otros contenidos, es la realidad de la poca disponibilidad de combustible que hay en Cuba. Otro de los tantos factores que puede afectar de cierta forma a lo largo de todo este periodo y de este año 2026 que más turistas lleguen a este país, que como mismo afecta a los hoteles donde se hospedan, los Airbnb, el transporte que los mueve. También va a afectar el tema de moverse desde su país de origen hacia la isla. O sea que como mismo hay poca disponibilidad de combustible para otros ámbitos, también va a ser todo un problema para el combustible del avión en el cual viajan hacia Cuba. A lo largo de todo este 2026, debido a esta situación, muchas aerolíneas de muchos países, de diferentes países, se han visto obligadas ya sea a cancelar, suspender o reducir un poco la frecuencia de sus vuelos a Cuba. Puedo mencionarles disímiles ejemplos, como es el caso de países como Canadá, Francia, España, Estados Unidos, México, entre otros. Por no hablar del hecho de que ahora mismo, si de por sí, por bastante tiempo, los hoteles que se encuentran dentro de Cuba han estado vacíos, ahora mucho más los van a estar debido a esta misma situación que les acabo de exponer. Miren, estamos aquí ante el Hotel Catedral de Meliá, que se encuentra aquí ubicado cerca de la avenida del Puerto, de la mismísima catedral, que ahora mismo vamos a pasar por ella porque es otro de los puntos donde se concentran muchos turistas. Caballero, ver la catedral así vacía, ni que fuesen las 6, 7 de la mañana. Estupendo. Aquí les muestro otro lugar que comprende o forma parte de su trayecto, la bodeguita del medio. También en esta calle, tiempo atrás no se podía ni circular. ¿Puedes decir la hora ya, amigo? La hora. Las 11. Ya se pudieron dar cuenta que eso es un truquito, una estrategia para yo decirle la hora, es comprobar el acento y saber si soy cubano o extranjero. Cosas que me pasan cuando ando creando contenido. Miren, esto se llama ahora El Vagabundo. Antiguamente era ese lugar o ese establecimiento que ganó fuerza en redes sociales porque era lo que se conocía como la imitación del Starbucks aquí cubano. Bueno, parece que ya es otro negocio. Aquí vemos más souvenirs. Si habla las cosas de subir. Vamos ahora a acercarnos un poco a la Plaza Vieja, que también es un punto importante para exponer
todo este fenómeno dentro de este video. Eso es para que ustedes vean que no les miento con lo que les digo, de entre esas tantas cosas que vivo a diario cuando estoy creando contenido en la calle. Pero bueno, yo los invito a que hagamos lo siguiente, que usted comente allá abajo en la parte de los comentarios. Si usted me ve a simple vista así, sin saber mi nacionalidad, ¿con quién me confundiría? ¿De qué país ustedes creen que podría ser yo que no sea Cuba? Vaya, que incluso me gustaría hacer como una especie de experimento social de salir a la calle y hablar en inglés en todo un video, no sé, 24 horas, para ver con qué sorpresitas nos encontramos por ahí. Si les parece bien, no sé, déjenme su opinión en la parte de los comentarios. Por supuesto que aquí van a ver un gran predominio de casas de renta. Y bueno, ahora mismo les estoy mostrando lo que puede ser uno de los bares más tops y más caros de aquí de La Habana. Se conocen uno de los superes, pongan en la parte de los comentarios, que es Ley Seca. Seca hay otros más caros, pero esa es otra situación que no tiene nada que ver con el video, pero bueno, me gustaría explorar en otro video cómo se encuentra ahora la vida nocturna dentro de estos bares a día de hoy con toda esta situación. Porque me vio la cuenta, porque vi una pide cero. Le dije que eres pista, pensó que era Unos turistas comprando tortillas ahí, muy casual. No, y les digo algo, cada vez que yo hablo de una temática en específico, sé que cometo el error de hacerlo de forma general, ¿sabes? Nada más hablando desde La Habana, porque cuando uno toca estos temas es necesario hablar de Cuba entera. Pero bueno, hay veces que uno tiene como que la oportunidad de decir cómo se manifiesta, cómo fluye esa situación X en cada parte de Cuba. Pero en esta ocasión puedo ponerles el ejemplo de mi reciente viaje a Trinidad. En Trinidad, la parte del casco histórico es otro de esos lugarcitos dentro de Cuba que siempre tenía un movimiento grandísimo de turistas. Y lo digo porque este viaje es la segunda vez que visito Trinidad. Y si me pongo a comparar la vez que visité hace unos cuantos años atrás con esta reciente, puedo decirles que la diferencia es abismal. Que aquí voy a poner varias imágenes, si las encuentro, de los pocos turistas que encontré, y estuve prácticamente un fin de semana entero ahí, caminando por sus calles y a toda hora, sinceramente. Y eran 2 o 3 grupos que te encontrabas así, caminando por las calles trinitarias. Aquí es donde está la vitrola, que se llama Don Julio. Y ya llegamos a la Plaza Vieja, como pueden ver. También
bastante desolada, algo que nunca ha sucedido o que es extraño ver en estos horarios de la mañana. Nos vamos acercando un poco a donde yo veo que hay turistas. Bueno, esto es nuevo, ¿eh? Sí, en La Habana indiscutiblemente uno después de varias semanas, de varios meses, tiene que llegarse a los lugares y siempre vas a encontrar algo nuevo. Esas mesitas quizás siempre estuvieron dentro del negocio, pero bueno, son de esas cosas que uno pasa en algún momento por aquí y no las ve. Como mismo ven por acá, yo pienso que es como una especie de estrategia de los mismos negocios que, por ejemplo, en esta parte de la Plaza Vieja, déjenme enfocar, en las segundas plantas hay negocios, restaurantes, bares, y quizás como los turistas no ven en su búsqueda de encontrar un lugar donde sentarse a escuchar música en vivo como la que están escuchando, tomarse un trago, almorzar, comer. Y por eso es que están las personas que ven por acá, que tienen como que el menú, entonces dan la promoción de subir al lugar, y quizás también eso de poner las mesitas ahí puede ser una estrategia. Pensé que iba a estar más tiempo en la Plaza Vieja, pero de nada sirve recorrerla completamente y que esté vacía. Entonces vamos a desplazarnos, porque otro de los puntos que quiero visitar con ustedes, aunque sea un recorrido reiterativo, no me lo tienen que decir porque es algo que yo sé como creador y más haciéndoles este video, pero bueno, era necesario porque no puedo hablar de los turistas e irme para la Lisa o para San Miguel del Padrón. Eso es un hecho. Miren por aquí, ya acercándonos a la Plaza de San Francisco de Asís, o más conocida por el cubano y por el turista como la Plaza de las Palomas. Miren qué soledad, qué soledad. Igual, por aquí con el tour y con las vueltas y el conocer y el explorar, siempre había una cantidad de gente. Bueno, hoy por hoy, nada que ver. Miren por aquí, dos turistas. Este pedacito lo que más ven es cubano. Dos turistas por acá. A ver, y ahora escuchando, porque no puedo estar documentando tantas cosas al mismo tiempo. Estaba documentándole el vuelo de la paloma. Una de esas gente que les mencioné cuando andábamos caminando por Obispo, que se dedica a esto de hacerles trenza a los turistas, se movió para acá. Me imagino que a modo de estrategia, porque quizás de entre los pocos lugares donde hay un poquitico de flujo de turistas caminando, parece que decidieron moverse para aquí, que aquí iban a tener un poco más de suerte. Ustedes saben, el cubano en su lucha diaria. Miren, esta plaza también vacía, vacía, pero vacía. Vamos a subir por acá. Por la mismísima calle Amargura. Bueno, por aquí estamos a nuestra izquierda con la Casa de Chocolate y aquí este banco que siempre ha estado frente a esa misma edificación. Relacionado con la Casa de Chocolate, aquí tienen las fuentes de chocolate.
que yo creo que es como más dedicado a la venta de artículos y de productos relacionados con el chocolate, que el museo como tal, que te cuenta la historia, que puedes sentarte a tomarte un supuesto chocolate caliente, entre otras ofertas. Pero bueno, eso formaba parte del día a día de los jóvenes en aquella época. Estoy tirando un poco para atrás, donde las personas incluían dentro de su vuelta por aquí por La Habana Vieja, que ya a día de hoy esos lugares ya la gente ni los visita prácticamente. Miren aquí la casa del abanico. Y por aquí se encuentra un lugar que hace rato ya, les hice un video que para mí viene siendo uno de los lugares más interesantes actuales con los que cuenta La Habana Vieja, ¿no? Que es esta exposición de autos clásicos que te cuenta la historia, cuenta con algunos clásicos en específico, como los mismos carros que utilizó el Papa para moverse aquí dentro de la ciudad. Que bueno, si no se han dado la oportunidad de visitarlo, los invito a que lo visiten porque van a aprender mucho del automovilismo en Cuba. Miren, algo que me encanta de La Habana Vieja es que de cierta forma, y en algunas edificaciones, no en todas, como que tratan de conservar esos detallitos que forman parte de la arquitectura del ayer, ¿no? Como esta edificación que se encuentra en San Ignacio y en Amargura, este cartel que dice El Fénix. Ahora mismo no tengo conocimiento de qué era esa edificación en el ayer, pero bueno, ustedes que saben más que yo, si tienen algún dato en relación con este edificio, de lo que era el Fénix en el ayer, que comenten ahí abajo en la parte de los comentarios. Pero bueno, son de esas cositas que cuando yo estoy creando el contenido en la calle me doy cuenta que es muy interesante como que ver esos destellos de la Cuba del ayer y que muchas personas como que lo conservan a modo de patrimonio y no pasan una pintura y ya se perdió el patrimonio completo del edificio. Y bueno, gente, después de todo este recorrido es como culminamos la experiencia por el día de hoy.
Como saben, juega un papel fundamental su opinión, qué creen al respecto de toda esta situación y por supuesto que lo depositen en la parte de los comentarios para así crear un debate, retroalimentarnos, opinar nosotros también y leer los comentarios que saben que siempre los estoy leyendo. Gracias por ver el video hasta el final. Saben que me apoyan un montón dejando un me gusta, compartiendo el video con un amigo, hypeándolo de ser posible y suscribiéndose a esta genial familia si aún no lo han hecho. Nos vemos en unos días con más contenido. Recuerden que yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.